mencionaron el hecho de que la modificación de la Constitución Política no se había aprobado cuando la DEA inició la investigación en su contra. Nuestro compañero Alejandro Urbina conversa con un abogado especialista en esta materia y nos amplía. Así que vamos con usted, Alejandro. Muy buenas tardes. La defensa de Celso Gamboa ha presentado los alegatos ante el juzgado penal del primer circuito judicial de San José del por qué consideran no debe darse la extradición de Celso Gamboa hacia los Estados Unidos y por qué debería quedar en libertad. Entre ellos, pues argumentan que la investigación que abrió la DEA en contra de Celso Gamboa ocurrió en un tiempo en el cual todavía no era permitida la extradición en nuestro país y que por tanto ese efecto retroactivo no debería de darse y por ende no debería darse la extradición. Sin embargo, ante todos estos criterios, incluso otros que han sumado que tienen que ver como por ejemplo que él tiene una residencia fija aquí, todavía tiene hijos menores de edad que dependen económicamente de él y otros argumentos, hemos querido aclarar varios de estos puntos con un abogado experto en esta materia y es por eso que vía telefónica esta mañana contactamos al licenciado Rodolfo Brenes, un abogado especialista en esta materia, quien nos aclara todas estas dudas que han surgido en cuanto a los alegatos de la defensa de Celso Gamboa y si podría o no materializarse esta extradición. Don Rodolfo, quisiera preguntarle de fondo este cambio en el artículo número 32 de la Constitución Política que ahora permite la extradición de costarricenses en casos de narcotráfico y terrorismo específicamente, que fue el cambio que aprobaron los diputados más reciente. Quisiera preguntarle un análisis, don Rodolfo, que usted pueda realizarle a este cambio y qué pues evidentemente implicaciones tiene sobre los costarricenses, en este caso a partir del momento en el que ahora pueden ser extraditados. Sí, mire, la extradición es un instrumento de cooperación penal internacional entre los estados que le permite a un estado solicitar a otro estado que le entregue a una persona para juzgarla o para que esa persona purgue una pena. Tradicionalmente los estados han decidido si quieren autorizar la extradición de sus nacionales o no. Y la mayoría de los estados inicialmente habían optado por la no extradición de los nacionales, como en el caso de Costa Rica. Sin embargo, esa es una posición que ha venido cambiando con el tiempo, porque se ha visto que los fenómenos de criminalidad son cada vez más internacionalizados y transnacionales. Y entonces se ha variado esta decisión y se ha autorizado la extradición de nacionales. En el caso costarricense, a raíz de el aumento de la problemática de seguridad ligada al tráfico de drogas, se consideró oportuno modificar la constitución política y permitir ahora sí que sean extraditados costarricenses cuando son requeridos por otro estado por delitos de narcotráfico o de terrorismo. En esos son los únicos dos casos en que se puede extraditar a un nacional. Entiendo, gracias don Rodolfo. Hablemos ahora en el expediente de los extraditables, como así les ha llamado en este caso el Poder Judicial. Ya se encuentra la solicitud de requerimiento que presentó la defensa, en este caso de don Celso Gamboa, en la cual hace alusión a lo siguiente, y voy a leer textualmente. Dice que cuando se inició la investigación en contra de los supuestos crímenes que se le atribuyen a Celso Gamboa, cuando arranca la investigación por parte de los Estados Unidos y la DEA específicamente, el artículo número 32 no había sido reformado, sino que en su momento indicaba en el artículo 32, leo textualmente, ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional. Por tanto, el señor Gamboa Sánchez gozaba de una situación jurídica consolidada, protegida por el principio de irretroactividad contenido en el artículo 34 de la Constitución Política y cita este artículo. Yo le pregunto, don Rodolfo, se ha hablado muchísimo sobre esto, incluso sobre que nuestra ley no permite este efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona.
¿Aplica esto sobre este cambio normativo del artículo 32 según su criterio? Sí, mire, este es un tema que ya ha sido analizado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Lo primero es señalarle que en efecto en materia penal existe el principio de no retroactividad de la ley penal. Es decir, cuando se adopta una ley penal, esta tiene efectos hacia adelante, desde su aprobación hacia adelante, pero no hacia atrás. Ahora, la Sala Constitucional lo que ha explicado es que este principio rige para normas de derecho sustantivo o de derecho de fondo, pero no para normas procesales. Las normas procesales entran en vigencia al momento en que se adoptan, pero se pueden aplicar para casos que fueron cometidos con anterioridad. Y así se estableció, por ejemplo, en materia de la prescripción de la acción penal. Cuando se adoptó el nuevo Código Procesal Penal y cambiaron las reglas de prescripción, la Sala estableció que esas nuevas reglas de prescripción se podían aplicar a hechos que habían sido cometidos con anterioridad. Entonces, yo considero que aplicando la jurisprudencia que ya existe en esta materia, en realidad sí se puede realizar la extradición, porque la extradición es un mecanismo de cooperación internacional entre estados y entonces es una norma de carácter procesal y no de carácter sustantivo. Entiendo. Esto, entonces, en palabras sencillas, tal y como usted lo indica, pues no entraría ese efecto de retroactividad a afectar lo que en este caso se discute, tomando en cuenta, don Rodolfo, que aquí lo que el juez conoce no es por el fondo en sí, sino es el trámite de si existe o no prueba suficiente para que un costarricense, en este caso los que ya están pendientes de este trámite, sean extraditados. Exacto, correcto. La extradición es una norma de tipo procesal y por eso sí se puede aplicar al caso de estas personas requeridas en extradición, porque no aplica el principio de irretroactividad. Y es importante, como usted indica, señalar que en el proceso de extradición en Costa Rica no se va a juzgar el fondo de los hechos, no se va a determinar si en efecto hubo o no hubo un tráfico internacional de drogas. Lo que verifica el juez en Costa Rica es que en Estados Unidos exista un proceso abierto contra los extraditables, que ese proceso que está abierto sea por hechos que constituyen delito en Estados Unidos y en Costa Rica, que esos hechos no estén prescritos, y por último tiene que verificar el juez que la solicitud no se funda en razones de persecución política. Si el juez constata estos requisitos, tiene que aprobar la extradición. Perfecto. Una consulta más, don Rodolfo. También se ha hablado sobre que esta persona tiene varios procesos abiertos y pendientes todavía en nuestro país. Incluso hay un señalamiento de un juicio de una causa oral que está, en el cual fue citada esta persona, que iniciaría ahora el 22 de julio. Hay un número de expediente desde el 2017 en materia penal que estaría pendiente. En el caso de esta persona, tendría que cumplir primero sus obligaciones con la justicia en nuestro país, y tomando en cuenta también que en este momento se encuentra bajo esta detención provisional, debería acudir a este señalamiento que ya tenía de previo, don Rodolfo. Mire, eso es una decisión que tendrá que tomar el Ministerio Público y ver si, en función de los tiempos de duración del proceso de extradición, consideran que debe realizarse y mantenerse el juicio contra el señor Celso Gamboa, que ya está convocado. Sin embargo, nuestro Código Procesal Penal ya tiene una previsión para estos casos, y cuando hay una persona que está siendo solicitada en extradición, el Ministerio Público puede prescindir de la acción penal en Costa Rica, aplicando un criterio de oportunidad. Es decir, la Fiscalía puede hacer una valoración que es de conveniencia, de oportunidad, y decir, bueno, este señor en Costa Rica está siendo juzgado por este delito que se le puede imponer una pena X, pero está siendo pedido en extradición por un delito que es mucho más grave, donde se le va a aplicar una pena mucho más severa. Entonces yo voy a prescindir de la persecución penal en Costa Rica
y voy a extraditarlo para que se le juzgue allá, porque de todos modos allá los hechos son más graves y la pena que se le puede imponer es mayor con respecto a la costarricense. Entonces podría darse esa valoración, pero es una valoración que tiene que hacer el Ministerio Público, y si el Ministerio Público considera que es procedente, puede aplicar entonces un criterio de oportunidad y dejaría sin efecto la persecución penal contra él en Costa Rica para poder extraditarlo. Perfecto. La última consulta, don Rodolfo, muy rápido. También se alegan otro tipo de situaciones solicitando la no extradición y la puesta en libertad de esa persona, como por ejemplo el tener arraigo en nuestro país para enfrentar cualquier tipo de proceso judicial, llámese propiedades, una solvencia económica importante, asimismo el tener hijos menores de edad registrados y pensiones alimenticias ligadas a estos. ¿Qué tanto peso tienen estos argumentos en cuanto a la evaluación para un juez, en este caso, que evalúa una extradición, si esto tiene o no validez, tomando en cuenta también, don Rodolfo, para que los televidentes también lo entiendan, que esto no se trata de una medida cautelar, sino de una detención provisional? Exacto, mire, esos son criterios que aplican para procesos penales ordinarios para fijar determinar si procede o no, por ejemplo, la prisión preventiva. Pero cuando se aplica un trámite de extradición, lo que se hace es una detención provisional de la persona mientras se tramita la extradición. En este caso particular hay un tratado bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos que establece que la persona se mantendrá detenida por todo el tiempo que dure el trámite de la extradición. Ya inicialmente se impuso una detención por un plazo de 60 días o 2 meses, pero el tratado, que es una norma inclusive de rango superior a la ley, establece esa detención por todo el plazo de duración. Entonces, esa discusión yo creo que no es pertinente en este caso porque no es propia de un proceso de extradición. Aquí lo que aplica es la detención. Muchísimas gracias, licenciado, por la atención, la explicación, por compartirnos un poco de su criterio y aclararnos algunas dudas sobre este tema. Muchas gracias a usted por consultarme y a las personas que nos escuchan. Bien, ya tal y como ustedes lo escucharon de boca del licenciado Brenes, evidentemente no estamos ante un proceso penal ordinario. Esto quiere decir que en ningún momento los jueces de la República conocerán de fondo los cargos que se le atribuyen a Celso Gamboa y a los demás extraditables. Únicamente conocerán si existe criterio y mérito suficiente para poder ser extraditados a los Estados Unidos, siempre y cuando evidentemente se les respeten los derechos que tienen como ciudadanos costarricenses. Incluso hicimos la consulta porque Celso Gamboa tenía una citación para un juicio que arrancaría el próximo 22 de julio. Estamos a 22 días literalmente del arranque de este juicio, que se extendería eventualmente hasta el 8 de agosto, y ahora serán las autoridades quienes tomen la decisión si por un criterio de oportunidad estarían menguando en cuanto a esta solicitud de juicio y darían trámite en este caso a la extradición. Estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra, avance semana a semana. Recordemos que hoy se cumplen exactamente 8 días desde la detención de los primeros 2 extraditables, y eventualmente cada paso que se vaya dando marcará un hito histórico en lo que podría convertir a los primeros costarricenses en ser extraditados a los Estados Unidos. De momento, la información que tenemos, ustedes continúan con más en el estudio. Gracias, Alejandro, por la información. 12:17 era Alejandro Urbina en vivo informándonos sobre el proceso de extradición de don Celso Gamboa.